primer lugar, nuestro agradecimiento, el de Aurora y mío, a todos ustedes por haber asistido a este acto. Realmente nos sentimos muy orgullosos de que haya tanta gente, porque en pocos sitios se ha llenado el local. Hemos presentado nuestro libro en muchísimos sitios y en muy pocos se ha llenado el local. Esto significa el extraordinario interés que vamos viendo sobre la necesidad de conocer nuestra verdadera historia. No sé ustedes, los que son ya mayorcitos, quizás sea uno de los mayores de aquí, ¿no? Pero he dedicado toda mi vida, 40 y tantos años, a enseñar historia contemporánea y he tenido que ir cambiando mi mentalidad y mi manera de ver la historia a lo largo del tiempo. Y en lo referente a todo lo que sucedió en España entre 1936 y 1975, creo que todos tenemos un poco, los españoles, todos tenemos un poco la obligación moral de enterarnos qué es lo que realmente pasó, porque nos han contado historias absolutamente increíbles. Mire, sobre la guerra civil hay tres maneras de contarla. Una, la que nos enseñaron a todos los mayores cuando éramos pequeños, que era la historia de los vencedores. En España había sido invadida por toda una serie de vicios extranjeros, que eran el marxismo, el anarquismo, el ateísmo, la masonería, etcétera, etcétera. Eso iba contra la España eterna, la España católica del Pelayo, etcétera, y había que echarla abajo y construir una España nueva en nombre de la religión, en nombre de la verdadera España, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos enseñaron. Y entonces los buenos, pues eran Franco, eran el ejército, eran los falangistas, eran todos aquellos que se sublevaron contra aquella república perniciosa llena de marxistas y de anarquistas. Así nos lo enseñaron. Poco a poco eso se fue reconstruyendo un poco, llega hasta hoy, que todavía se hace, ¿no? No, realmente lo que pasó en España a partir del 17 de julio de 1936, hombre, es algo que hay que condenar. Aquello fue un golpe de Estado contra una república, pero hay que reconocer que en la república se estaban haciendo muchas cosas malas y que estaban perdiendo un poco, digamos, el norte. Y entonces, al final, como el golpe de Estado fracasó, terminó en una guerra civil en que los españoles se mataron entre ellos en dos bandos. ¿Cuál era el bando nuevo? ¿El bando bueno? Pues ninguno. Ninguno. Es que los españoles hemos sido un poco salvajes a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y finalmente, a partir del momento en que tenemos libertad para ir investigando qué es lo que pasó, y voy a unir lo que decía este señor hace un momento, pues estamos descubriendo que las cosas fueron de otra manera. Primero de todo, en España había una república democrática y democráticamente elegida. Por tanto, tenían todos los derechos a sobrevivir mientras los españoles no dijesen otra cosa. Contra esa república se sublevó una buena parte del ejército en nombre no de Dios y de todo lo demás, sino en nombre de una serie de intereses económicos que veían que peligraban porque la república estaba haciendo no una revolución, como dijeron, sino una serie de reformas para modernizar este país. Si alguien conoce algún documento de inmediatamente antes de la guerra en que algún partido político o algún particular quiera hacer una revolución en España para cargarse la república o para convertirlo en una república socialista soviética, que lo enseñen. En 1936, la república, que se tildaba de marxista, anarquista, etcétera, etcétera, estaba gobernada por la burguesía. Era de izquierda republicana. Era un partido absolutamente burgués, no era un partido comunista ni siquiera socialista. Es decir, se sublevaron porque las reformas que se estaban proponiendo hacían daño a una minoría acostumbrada a ser la dueña del país durante siglos. Este es el ideal. Por lo tanto, no se puede hablar de dos bandos que luchan entre sí. Hay que hablar de una república que se defiende de un ataque feroz por parte de un bando salvaje que dio un golpe de Estado. Esto lo tiene que dejar muy claro, muy claro. Lo que defiende la república es ella misma, pero los republicanos se defienden ellos mismos. Defienden la democracia, defienden la libertad, defienden la reforma.
defienden la modernidad. Lo que querían los otros era seguir como estaban antes, dueños del país, dirigiendo el país a su gusto y haciendo sus negocios. Este es el quid de la cuestión. Y eso fue apoyado, por supuesto, por todas las clases altas, por la Iglesia, que tiene una gran responsabilidad en todo ello, por supuesto, y por aquellos países que tenían esos mismos intereses y que vinieron a ayudar a los que dieron el golpe de Estado. Esta es la realidad. Y a partir de ahí tenemos que empezar a conocer qué es lo que pasó de verdad. Primero, España era un país en el que casi el 50% de la gente vivía en los pueblos. Era un país campesino, fundamentalmente. Y por lo tanto, estos campesinos, que son los primeros que se iban a recuperar, nuestros abuelos, bisabuelos, padres, etcétera, que se iban a beneficiar de las reformas de la República, especialmente la reforma agraria, los derechos laborales, que es contra lo que iban nosotros, ¿no? Hay un montón de reformas de este estilo, por lógicamente apoyan la República. Los otros, como saben que son minoría, van a actuar con una dureza y una violencia impresionantes, y además lo dejaron escrito. El general Mola dejó perfectamente escrito cómo había que actuar cada vez que se entrase en un pueblo, con toda tranquilidad. No sabíamos durante mucho tiempo, bueno, sí que lo sabíamos, en los pueblos sabe todo el mundo lo que pasó. Lo que pasa es que se ha ido olvidando, por desgracia, ¿no? En cada pueblo. Y pasaron cosas horribles. Esta es la realidad. Pasaron cosas horribles en cada uno de los pueblos. Porque si realmente, en un primer momento, en aquellos sitios en que la República logró subsistir y resistir, llevó a cabo una serie de fusilamientos de la gente de derechas. Habría que hablar mucho de esto. Yo he tenido incluso que cambiar mi modo de pensar investigando sobre cómo fueron las muertes de los de derechas en todos estos pueblos del Valle del Tétar, a los que se acusaba que los mismos vecinos los habían matado. Y estamos viendo que no fueron los vecinos. Es más, la mayor parte de la gente no quería que se matase a nadie. Es más, los comités de defensa de la República que se fundaron en muchos pueblos tuvieron que esforzarse en salvar la vida a muchísimos de derechas, y en algunos casos les amenazaron con fusilarlos a ellos. Estoy hablando de milicianos que llegaban de fuera, más o menos organizados. Esto es lo que pasó en la mayor parte de los sitios. Y esto es lo que nosotros estamos investigando. Hemos hecho hasta ahora un libro mediano, lo de Cuevas, porque yo quería trabajar primero sobre toda la provincia de Ávila, después, porque está sin hacer, qué le pasó en la provincia de Ávila. Todo lo que dicen, es que de aquí para arriba eran todos de derechas. De aquí para arriba, en la llamada Moraña y todo esto, no digamos nada en la zona del Banco de Ávila, Piedrahíta, etc., el número de fusilados republicanos es impresionante. Y ahí no hubo guerra. Ahí no hubo ni un muerto de derechas. Ahí llegaron y se cargaron a un montón de gente, simplemente por ser republicanos. Así de claro. Porque había que aterrorizar para evitar que se reaccionase contra ellos. Este es el punto de partida. En Cuevas lo que hemos hecho es un estudio histórico-crítico sobre la violencia represiva en este pueblo como consecuencia del golpe de Estado militar y la subsiguiente guerra de España. Bueno, el libro no nos queremos echar flores, somos muy modestos, pero está hecho con un rigor científico exigido por las ciencias sociales. Os va a decir Aurora cómo lo hemos ido haciendo. Hemos utilizado fundamentalmente fuentes primarias encontradas en varios archivos, como en el del Centro de Memoria Histórica de Salamanca, el Archivo General Histórico de Defensa, el Archivo de la Cárcel de Ávila y el Archivo Municipal de Cuevas del Valle, prensa de la época y, bueno, podría decir más archivos. Y también publicaciones de prestigio sobre el tema de la represión, según autores clásicos como Brennan o contemporáneos como Francisco Espinosa o Francisco Moreno. Yo aquí también quiero dar mucha importancia a los registros de los ayuntamientos, de los libros de sesiones y de los registros civiles,
Porque yo bueno, Enrique ha estado en casi todos estos archivos que os he comentado, y un poco los principales como que soy yo la que los lleva, porque empecé con el interés de la Guerra Civil Española, y luego al juntarme con Enrique pues lo fui ampliando. Entonces veo que es un punto de información muy importante al que no se le da importancia, y creo que hay que dársela, porque ahí está la historia de nuestro pueblo y la historia del valle, porque todos estamos interconectados, y es una pena cómo se encuentran los registros civiles de nuestro valle del Ciento. El último día que he estado en Santa Cruz del Valle me parecía una cosa vergonzosa cómo tenían nuestro patrimonio cultural. Creo que debemos, no sé si hay aquí algún miembro de la alcaldía del Arenal o de pueblos cercanos, y si no, animo a vosotros a que lo comentéis, que se cuiden estos archivos, porque es nuestra historia. Y también comentaros que no ha sido fácil la tarea del acceso a estos registros cuando tenemos la ley de memoria histórica detrás, cuando han pasado ya más de 80 años y se supone que a partir de 50 puedes mirar los documentos. Porque no es que te digan que no, pero te dejan ahí el expediente y pasan un mes, y 2, y 6, y 7, y 8, con lo cual se nos retrasa el trabajo. Bueno, mira, lo que dice Roberto es que, por desgracia, es así. Trabajar en esto, en investigación, todavía en la España del siglo XXI y de 2019, nos pone problemas en los ayuntamientos. Así que, claro, hemos tenido que pedir permisos especiales. Cuando cualquier ciudadano en este país, llamado libre y democrático, tiene derecho a ver cualquier documento público. Es mucho más difícil acceder a documentos y ayuntamientos concretos que acceder nada menos que al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca o a los archivos militares de este país, que son magníficos. Más difícil en los ayuntamientos. Y bueno, todos sabéis cómo los que en aquel golpe de Estado y aquella guerra estuvieron de parte de los rebeldes. Alguien ha dicho yo por ahí que prefería decir los sublevados en vez de nacionales. Ahora ya normal entre los historiadores. Cuando veáis que hay un historiador actual que sigue hablando de nacionales, tener la seguridad que es un conservador. Ya nadie dice eso. Se dice la verdad. Los sublevados o los rebeldes. Y los otros son los republicanos, lógicamente, ¿no? Bueno, pues toda España está llena de monumentos a esta gente en todos los municipios. En todos los municipios. Si vas a Santa Cruz del Valle, en el cementerio te encontrarás cosas del estilo que tú decías. Y en toda España se puede hacer más. Por todos los lados. Son, digamos, la limitación de la ley de la memoria histórica. Además es muy difícil corregirlo eso ya a estas historias, ¿no? Pero se les hicieron monumentos. Se les hicieron, bueno, hasta procesiones, porque sabemos perfectamente todos los nombres de todos los muertos de la derecha, porque hubo una causa general en la que a todos los alcaldes los exigieron mandar los nombres de todos los fusilados por los republicanos en su domicilio. Tenemos los de aquí, de este pueblo, os puedo decir, casi me los sé de memoria ya, tanto los de uno como los de otro. Lo conozco ya perfectamente, son casi de la familia, de trabajar tanto con toda esta historia. ¿Comprendéis? Y se hicieron absolutamente de todo, conocemos todos. Sin embargo, de nosotros no se dijo nada. En las carreteras de por aquí, todavía podéis ver piedras que recuerdan a fusilados por los republicanos. Hay algo que verdaderamente es indignante. En la carretera de Cuevas a Villarejo, hay el recuerdo de un señor de Villarejo, fusilado por los republicanos, y entonces le han puesto allí su recuerdo, su monumento. Pero es que a su lado están enterrados 6 republicanos de Cuevas que fueron asesinados en ese mismo sitio. Y allí están, allí siguen todavía. Os hablaba de esto, de estos temas, de
era impresionante. La Cuesta de la Parra, que antes habéis citado, la Cuesta de la Parra es un cementerio. Sí, yo he estado mucho tiempo creyendo que allí estaban, bueno, primero fueron los republicanos los que fusilaron gente allí, después hubo 36 o 37 fusilamientos por parte de falangistas, de republicanos, que no les supusieron ninguna resistencia. Eran campesinos que habían huido porque tenían miedo a la llegada del ejército, habían ido a Arenas y cuando llegaron a Arenas los de Franco se volvieron a sus pueblos, a Cuevas del Valle, a Montbeltrán, a Santa Cruz, etc. Los pillaron allí, separaron a los hombres de las mujeres y delante de las mujeres y los niños fusilaron a todos los hombres, 30 y tantos. El día 9 de septiembre de 1936. Y allí están enterrados. Pero es que después hemos descubierto que hay muchos más enterrados en la Cuesta de la Parra. Toda esta zona que llaman de la Fuente de los Ladrones. Toda esa zona está llena de fosas de gente que fue fusilada allí, ¿no? En fin, no me voy a extender porque es muy tarde, ¿no? Vamos a decir cómo está estructurado nuestro libro. Yo sigo un poco lo que un magnífico historiador sobre estos temas, Francisco Espinosa, que ha hecho muchos libros sobre el tema en Andalucía y en Extremadura, especialmente. Él habla de las oleadas, habla de 3 oleadas de represión y de violencia por parte de las tropas rebeldes, ¿no? En esta primera, lógicamente, pues cuando entran en los pueblos y concretamente en Cuevas del Valle, llevan a cabo pues una matanza impresionante. Todavía se dice como alguien dijo que había que matar por lo menos a 4 por cada uno de los republicanos de los derechistas que hubiesen muerto allí. Fueron bastante más de 4. En Cuevas del Valle murieron 10 personas fusiladas por republicanos. Digamos esto, digámoslo con toda claridad. No fueron fusilados por los del pueblo. Y gente que vinieron 2 personas del pueblo, nada más. Fueron fusilados por toda una serie de grupos llamados anarquistas que actuaron por su cuenta y que llegaron desde Madrid o desde Talavera de la Reina. Esto es lo que tenemos ya comprobado con documentos, así de claro. Y hubo fuerte oposición en casi todos los pueblos a fusilar a la gente de las derechas, con toda una serie de excepciones, lógicamente. Como sabéis, en cada pueblo se hizo un comité que se llamó de salud pública o de defensa de la república, ¿no? A estos comités automáticamente en todos los consejos de guerra les echaban la culpa de todos los asesinatos y por lo tanto a los primeros que había que matar eran a los que habían formado parte de los comités, ¿no? Porque les acusaban absolutamente de todo. Realmente los comités fue una manera de organizarse en un momento en que el país estaba en una fortísima crisis y que era muy difícil comunicarse unos con otros. Entonces surgió algo que ha pasado varias veces en la historia de España, sobre todo contemporánea. Cuando la crisis de la muerte de los Austrias, si os acordáis de lo que estudiasteis en la escuela o en el instituto, y la entrada de los Borbones en la guerra de sucesión, en España nacieron cantidad de... estaba el país patas arriba y fueron en los pueblos y en las regiones los que organizaron auténticos gobiernos locales y regionales para subsistir. Esto es muy característico de la historia de España. Cuando la entrada de Napoleón pasó exactamente igual. No fue el gobierno central que prácticamente desapareció, como pasó en la República, en la Guerra Civil, en los primeros meses. Fue la gente desde abajo, necesidad de organizarse y se organizaron partidos políticos y sindicatos en cada uno. ¿Y qué es lo que hacían estos comités? Independientemente de organizar la resistencia contra las tropas rebeldes, lo que hacían también era, digamos, permitir que los vecinos subsistiesen. Por ejemplo, organización de la supervivencia, control de víveres, repartos de alimentos, detención de los derechistas y recogida de sus armas. A muchos les costó la vida por haber quitado las armas a los derechistas de su pueblo. Vigilancia por el día, por la noche, guardias continuas, consecución de armamento adecuado para la defensa, etc., ¿no? Choques esporádicos con rebeldes que llegaban desde Ávila, que se encontraban por las sierras. Todas estas eran las cosas tan características. Bueno, para ir, digamos, terminando, la represión en Cuevas resulta excesivamente brutal. Se habla equivocadamente de hablar con 4 por cada uno de los fusilados de derechas.
No es verdad, se pasan ampliamente. En otros pueblos no murió nadie derechista y sin embargo se asesinó a varias o muchas personas. La diana estaba puesta prioritariamente en los representantes de la legalidad republicana. Había que arrancarla de raíz. Se busca al alcalde, a los concejales, a los miembros del comité, pero estos se han ido con las milicias en retirada. Los que quedan son fusilados, por supuesto, como por ejemplo los de la Arena de San Pedro, que se lo llevaron a Nueva Castaña y lo fusilaron al alcalde y a la mayor parte de los concejales socialistas en un momento. De septiembre a diciembre del 36 son asesinadas en Cuevas del Valle. De septiembre a diciembre del 36, 45 personas, quizá una más. Es difícil tener el número exacto, ¿no? De las cuales 10 fueron mujeres. Lo de las mujeres nos llevaría todo un comentario aparte. Las fusilas normalmente no tienen nada que ver, ni siquiera eran políticas, ni habían intervenido para nada en política, y muchos de los hombres igual. Pero lo que hacen es lo siguiente, y se hacen muchísimos pueblos, hemos comprobado. Si ha huido el alcalde, los concejales y los del comité, y no los podemos coger, y ha quedado alguien de su familia, nos cogemos a su familia, a su hijo, a su hermano, a su tío, a su mujer, a su hija, etc. Y los fusilamos, sobre todo las mujeres después de violarlas y cortarlos el pelo. Eso es lo que pasó. Y hay documentos, no nos estamos inventando nada, está todo escrito. Documentos escritos, además, por ellos, porque aparecen todos en los consejos de guerra, que no nos va a dar tiempo a comentar, pero que es exactamente esto lo que hay, ¿no? Aurora, sí, porque se me cansa. De septiembre a diciembre del 36 son asesinadas 45 personas, quizá algunas más, entre ellos las 10 mujeres que decían. Rojas consideradas trofeos de guerra, ni siquiera consideradas personas, aproximándose mucho a esta categoría de Altermenschen, infrahumanos hitlerianos. Contrasta esta violencia con lo oficialmente declarado en los documentos de la causa general, Checas de Madrid, en lo que las autoridades responden a la pregunta de si participaron mujeres en los desmanes. Ninguna mujer participó en los desmanes. Repiten alcalde, falange y guardia civil en todos los documentos de los años 40 y 41. Sin embargo, tenemos constancia no solo de esos asesinatos, sino de violaciones o de rapar el pelo, o también de incautaciones, de que había personajes a los que les quitaban sus fincas y encima les hacían pagar por ellas para poder labrarlas. Algunos murieron no ante un pelotón de fusilamiento, sino a causa de palizas descomunales en el ayuntamiento o arrojados al fondo de un pozo. Para un pueblo que rayaba los 1000 habitantes en el 36, la situación fue aterradora. Hasta un niño de 15 fue fusilado y se conocen perfectamente los lugares de los asesinatos. Esto ya tengo comunicación con Isabel y se lo decimos, que se lo comentaba yo el otro día, que en una de esas intervenciones que han hecho en fosas donde se sabe que ya hay, que podíamos tocar un poco la parte de Cueva, Villarejo y todos esos pueblos, porque solamente llegamos hasta Santa Cruz, a ver si en el futuro pues salimos y dejamos constancia donde tenemos fosas. En Cuevas hay 4, hay una, bueno, se asesinaron a gente en la tapia del cementerio, en la carretera que va de Cuevas a Villarejo, en la venta de Rasca, en la redonda de Grelo, pasa al Parador Nacional, en la Bantera y en la cuesta de la Barra, se me comentaba antes Enrique, y en el paraje de Cuevas llamado Las Añadillas. Allí siguen enterrados todos, a excepción de 2 que sepamos, que estaban en la cruz del cerro. Uno era mi abuelo materno, que lo bajó su hermano y otro que trabajaba con él. Me pongo un poco. Y bueno, pues tuvieron la valentía de cogerle y bajarle al cementerio y enterrarle allí. La segunda oleada, llamamos la segunda oleada, los años intermedios, es decir, el 37, 38, 39, la represión, independientemente de que siguieron fusilando, la represión fue fundamentalmente económica y carcelaria. La primera consistió en extender multas a todos aquellos que
los hubiese cogido prisioneros, los mandaban a la cárcel o los fusilaban, independientemente de eso, venía automáticamente la requisa de todos sus bienes. Está lleno todo de órdenes del capitán general de la 7ª región militar, es el que ponía 8.000 pesetas de multa a fulanito, que no los había visto juntos en toda su vida. O la eliminación de todos sus bienes que pasaban directamente al Estado. De esto hay un especialista, Manuel Álvaro, un catedrático de la Universidad Autónoma, que tiene un estudio magnífico hecho sobre el tema este de las expropiaciones y de todas de todo lo que se fue quitando a la gente, ¿no? Y bueno, la otra es la cárcel. A la gente se le metía en la cárcel por la más mínima cuestión. Es decir, primero vas a la cárcel, algunos luego van a ser absueltos, pero se habían pasado ya 2 años en la cárcel. El número de presos que mueren en la cárcel por diversas enfermedades, pero sobre todo por tuberculosis y muchos por palizas, directamente se calcula que es un 7% de la población reclusa española, que significaba muchísimo en un momento en que en España llegó a haber cerca de un millón de gente metida en la cárcel. Todo el país era una auténtica cárcel. Todo el país era una auténtica cárcel. Porque como no había sitio, por ejemplo, en Ávila, si los que conozcáis Ávila, había 3 cárceles. La cárcel normal, que hoy está convertida en el archivo provincial de Ávila, una restauración excelente, pero en ese patio que hay al entrar, aquí fusilaron a un montón de gente. Fusilaron a un montón de gente aquí. El seminario antiguo, en pleno centro de Ávila, fue otra de las cárceles, porque ya no se cabían en la anterior, en la que además pasaban cosas increíbles. Los presos republicanos estaban en un lado y en otro lado estaban nada menos que la Legión Cóndor. Los aviadores alemanes los metieron allí, también, ¿no? Y finalmente una cárcel de mujeres que pusieron en el convento de José Rubí. Allí donde fueron, lo convirtieron en cárcel de mujeres y allí donde llevaron a las mujeres detenidas en toda la provincia de Ávila, ¿no? Así que, primero, y además de esto, y además de la cárcel y de digamos, quitar las fincas, las casas a la gente le echaban directamente de las casas. Eso no se sabe, porque después, digamos, el franquismo triunfó en eso, se encargó de crear una especie de cultura de la vergüenza para todos aquellos que habían sido republicanos. A la gente le crearon tal sentimiento de culpa y de vergüenza por haber estado de parte de la República que la gente no decía nada. Se instauró una ley del silencio, pero hasta dentro de las propias familias. Yo me he encontrado con alguna persona de mi familia que se ha enterado que a su abuelo le fusilaron después de un consejo de guerra, pues cuando tenía 40 años. Y resulta que siempre le habían dicho que se había ido a Francia y no había vuelto a saber nada de él. El silencio, esa novela tan magnífica, El tiempo de silencio de Martín Santos, no sé si la han leído, se la recomiendo, pues es que refleja lo que era ese país, lo que era este país. Así que muchos vecinos, a la vista de lo que pasaba, y sobre todo cuando se enteraron de lo que había pasado en Extremadura y sobre todo en Badajoz, la gente se marchó de los pueblos así mejor. La mayor parte de aquí se fueron a Madrid y estuvieron en la defensa de Madrid, la gente de todos estos pueblos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque temían que les matasen a ellos también. Cuevas tenía entonces unos 900 habitantes. 181 vecinos, si tenemos la lista, 181 vecinos de Cuevas se marcharon a partir del año 36. Es decir, se fue una buena parte de allí. Y a ello hay que añadir, son 181 vecinos de los que vivían normalmente, sin contar los que se habían ido con el ejército republicano, con las milicias republicanas. Pero esto pasó en casi todos los pueblos, ¿eh? Hubo pueblos como el Tiemblo en que luego me he encontrado con un escrito del alcalde en el año 37, en el que están pidiendo a la Diputación de Ávila que les manden comida y dinero, porque como se habían ido cerca de 2.000 habitantes, pues no tenían de nada, porque a la gente ni se cultivaba la finca ni se hacía nada, ¿no? Sí, fueron años especialmente duros. Solo por este hecho de marcharse a muchos le cae la pena de muerte, destierro o multas. En la lista se incluyen algunos de los fusilados en septiembre, ocultando así la represión.
Muchos ya no volverán, serán fusilados, irán al exilio o morirán en el frente o en un bombardeo. Hoy es un duro trabajo de investigación conocer el número total de víctimas republicanas, pero las autoridades franquistas seguían moviendo lo ocurrido y lo que estaba ocurriendo. La palabra desaparecido era puro eufemismo, casi siempre para ocultar los asesinatos. En el 38 la Guardia Civil de Montbeltrán pide al alcalde de Cuevas del Valle un informe de este cariz. Hemos encontrado, desgraciadamente en Cuevas está todo. Yo he sido la que ha destapado, la que ha quitado las cuerdas a los documentos, y hay documentos verdaderamente relevantes porque a los archivos de la Guardia Civil no tenemos acceso. Y allí se ponía el número, sabía perfectamente el número de los que fusilaban, porque los de derecha eran asesinados y los fusilados eran los de izquierda. Que pensamos que quizás si ese documento de la Guardia Civil llegó a Cuevas, probablemente llegaría ese documento a todos los ayuntamientos de este país, con lo cual los de derecha saben perfectamente el número de personas a las que se ha fusilado. Estaría por... En el 38. Sí. Es un documento del 38 en el que la Guardia Civil, por orden de la superioridad, le pide al alcalde que le diga la gente que había desaparecido del pueblo. Y el alcalde va y dice: asesinados, 10, que son las personas de derechas. Fusilados, 36, que eran las personas de izquierdas. Si a esos 36 sumamos los que mueren en la cuesta de la Parra y otros que mueren en la cárcel, sale el número exacto. Es decir, el año 38 sabían perfectamente a quiénes habían fusilado. Y si llega a Cuevas, una hipótesis de trabajo, que todavía no hemos podido desarrollar, es que llegó a todos los ayuntamientos. No tiene por qué llegar solamente a Cuevas. Por eso lo que es interesante de que se mantengan los registros. Porque claro, te llegas ahí y no llegas a un pueblo y no hay nada donde te quedas ahí un poco como... Sí, y hay otro documento que es, yo no me atrevería a decir que es nazi, claramente, en el que le piden al alcalde que con una lista, nombre por nombre, divida en 3 partes a los vecinos. Uno, los absolutamente partidarios del movimiento nacional. Otros, los que les da más o menos lo mismo. Y tercero, los auténticos republicanos defensores de la República. Lógicamente lo hace, como podéis imaginar, los de la tercera división, la tercera parte, quedan fichados de por vida. Y ahí está. Por eso no ha sido el franquismo, que lo sabían desde el primer momento, porque tenían las listas perfectamente organizadas. Es lo mismo que hacen los nazis con el rollo racista, exactamente igual. Esto se hizo en este país. Aquí, y hay que saberlo. Y hay que avergonzarse de que fuese esto. Pero hay que buscar la verdad, la justicia y la verdad. Eso es fundamental. Porque tenían todos el mismo derecho que cualquiera a vivir en paz y a democráticamente tener sus ideas las que quisieran. Sin embargo, se les reprimió de una manera salvaje. Y no me importa decirlo así porque es que lo estoy leyendo todos los días. Vamos a terminar con 2 referencias a los consejos de guerra. A todos aquellos que finalmente caen en manos, porque es que nadie se salvó. Vamos a ver, ya me acuerdo. Nos buscarán a todos. Ese poema de Blas de Otero es aquello de que... Yo creo que sí. Es Blas de Otero, ¿no? Que nos buscarán a todos. Pues es que pasó al pie de la letra eso, ¿no? A los que perdieron la guerra les obligaron, los que quedaron en campos de concentración, los que se pudieron disolver, les obligaron a volver a sus pueblos. Los que no pudieron irse a Francia, fundamentalmente, ¿no? O al sur, a Argelia. Y entonces al llegar al pueblo tenían un poder de región. Todos. Hubiesen sido simplemente soldados porque les habían metido ahí, que consistía. Primero pasas por la Guardia Civil. La Guardia Civil te hace un interrogatorio, a dos partes acompañados con una buena paliza. Y de ahí pasan al alcalde. Y el alcalde les hace ya el interrogatorio oficial con la Guardia Civil presente, el secretario y el juez. Y finalmente, esto está contado,
estoy diciendo de memoria, pero está contado no sé cuántas veces, a cada uno se lo hicieron. Y finalmente el guardia civil le detengo y le mando a la cárcel de Ávila o a la cárcel de Arenas, a la que me digan, ¿no? Y luego finalmente se tira una temporadita en la cárcel como preventivo y terminan haciéndole un consejo de guerra. En los consejos de guerra, digamos, lo que hacen es, fijaros un detalle, el alcalde del momento en Cuevas del Valle, un señor que se llamaba Guillermo González, no tenemos por qué callarnos los nombres de los represores, ya va siendo hora de que se sepan las cosas, y tenemos muchos. Mañana os contaré una cosa directamente relacionada con fusilados de aquí y quién lo hizo. Seguramente, porque me lo he contado escrito, directamente. El alcalde del momento escribirá a una autoridad militar que él, la manera de actuar en su pueblo es: yo actúo en principio deteniendo a todos y cada uno de los republicanos. Y después ya se verá lo que pasa. Pero de momento los detengo, los mando por la cárcel y luego ya que lo que sea. Decenas de personas en un pueblo de Cuevas del Valle son encarceladas. Bueno, en los consejos, Auri, por favor, los temas de los consejos. Pues estaban los sucesos de octubre del 34, porque en Cuevas hay un grupo de personas que llegan al ayuntamiento, se unen con la Revolución de Asturias y plantan la bandera roja. Entonces, yo curiosamente había encontrado la noticia esa en un libro que era La República Desenfadada, y entonces comentaba que a esa gente que no le había pasado nada, que bueno, lo había metido ahí en el calabozo, pero que no le había pasado nada. Y eso es mentira. Es mentira porque al final los sucesos del octubre del 34 salen como un agravante en los consejos de guerra. Y una cosa también quiero decir, que uno de esos personajes que decía que había estado en lo de la Revolución de Asturias, decía que era una mujer. Qué poco se habría documentado este señor que lo hacía, cuando el personaje se llamaba Consuelo y no era una mujer. Hay hombres que se llaman Consuelo. También otro agravante era el corte de la carretera el día 22 del 7 del 36, los saqueos y destrucciones de imágenes, la búsqueda de ayuda militar en las milicias de otros pueblos, la defensa de la República en el puerto del Pico, la guardia con y sin armas, la detención de los de derechas y la participación en los fusilamientos del 19 de agosto del 36 y del 4 del 9 del 36. No sé si saben que esos consejos de guerra, auténtica farsa levantada por los rebeldes, siguen siendo legales. La ley de amnistía del 76, que amnistía absolutamente todo, hace que teóricamente esos consejos de guerra sigan siendo legales. Y es una de las cosas que más se están pidiendo ahora. Se consideran ilegítimos. Sigue ahora, leyendo el curso de legado que son abolidos hoy día. Sí, exactamente. Pero los recursos que son abolidos. Sí, pero no han sido ni abolidos ni nada, porque eso siguen estando en... Porque los han autorizado como tal, que no lo puede juzgar, es decir, Sí. que no lo puede juzgar, es decir, No, porque eso está teniendo que ser claro, exactamente, es eso. Y bueno, pues ahí, como sabéis, la justicia al revés, que lo dicen ellos mismos, ¿no? Es decir, a la gente le condenan por adhesión a rebelión. Consideran que los que resisten el golpe de Estado, los que resisten a los militares, son los que se rebelan contra la verdadera España representada por esos militares. Y al que tiene al que le echan encima que usted ha participado en esto y al otro y le condenan a muerte, siempre, no por haber matado a este o al otro, a no sé qué, por adhesión a rebelión. Siempre es así. Os termino diciendo simplemente el de uno de ellos, ¿no? A Esteban Fernández Rodríguez, por ejemplo, de Cuevas del Valle, se le acusa de ser del PC, siendo en realidad izquierda republicana. Bueno, esto aparece por todos los lados. Todos eran comunistas o socialistas de largo caballero, porque eso era lo peor de todo, o anarquistas, eso no tanto. Pero luego resulta que aquí en Ávila
Resulta que Izquierda Republicana tenía mucha fuerza. Don Claudio Sánchez Albornoz era el diputado de Izquierda Republicana por Ávila, el único de la izquierda que había en Ávila, ¿no? El cura de Pueblo de Cueva del Valle, Tirso Cirneros, a quien nadie hizo daño en el verano del 36, más bien le ocultaron y le defendieron, sabemos hasta la casa en la que estuvo oculto, a quien nadie hizo daño en el 36, resalta las ideas ateas y comunistas de Esteban Fernández Rodríguez, acusándole de intervenir en todo tipo de daños. Estaba predestinado, no le pudieron fusilar, pero muere en la cárcel de Yeserías el 6 de junio de 1940 por tuberculosis pulmonar, con dos muertes, una porque le condenan y otra porque se muere por sus patrones, ¿no? Y nada más, yo simplemente les animaría a tener en cuenta alguna de estas cosas, ¿no? Desde para Cuevas del Valle, ya con esto termino, con un parrafito de nuestro libro. Para Cuevas del Valle, como para miles de pueblos de España, la guerra es sinónimo de horror, amargura, dolor. La guerra de España fue el gran fracaso de una sociedad que luchaba esperanzada en aquellos años por salir de la pobreza secular, por conseguir una vida digna, con derechos, con libertades, fundadas en un mejor reparto de la riqueza común, tan mal distribuida, origen de tanta desigualdad, de tanta injusticia y de tantas tensiones. No solamente no se realizaron tales esperanzas, sino que en torno a un 10% de la población de Cuevas desapareció y otro elevado porcentaje pasó años de prisión con las nefastas consecuencias de la miseria de sus familias, las dificultades de todo tipo, el oprobio y la vergüenza que la dictadura franquista echó sobre los vencidos. De estos, de los que perdieron la guerra, de los que fueron asesinados, maltratados, encarcelados a causa de su defensa de una sociedad libre y democrática, es el derecho a que se les devuelva la dignidad y se les otorgue el reconocimiento de su grandeza que tan ignominiosamente les fue arrebatado. Es necesario conocer la verdad, toda la verdad de lo ocurrido, para acabar con una gran injusticia histórica envuelta en el olvido y en el silencio, para que así finalmente se cierre esa vieja herida de media España y se supere por todos el trauma de lo ocurrido. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Disculpad